Sin más preámbulos, vamos a presentar a este siguiente mentor que cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas, de manera analítica, automotivada, autodidacta y orientada al cliente, enfocada en la mejora de procesos de negocio, complementada con la adopción de nuevas y sostenidas tecnologías, como por ejemplo el IoT, el RFID, servicios en la nube, que mejorarán la eficiencia de la cadena de suministro y todos los procesos que intervienen en la gestión de las empresas. Ojo, esta experiencia también la maneja con su empresa, POS Import, en el trato con proveedores asiáticos, americanos y europeos, para encontrar las mejores soluciones y precios para el mercado peruano y latinoamericano. Así que este mentor no solamente está haciendo empresas, sino también está haciendo patria. Y estamos listos para poder recibir aquí a nuestro querido Chato Memes, Franco Guerrero. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Gracias, Iván. Gracias, Ricardo, por la invitación. Yo encantado de poder ayudarlos a todos los emprendedores y también compartir información con ustedes. Como decía Iván, yo soy administrador de empresas de la Universidad de Piura, acá en el campus de Lima, y tengo 8 años dedicado a lo que es punto de venta y captura de datos. Y actualmente manejo 3 empresas, administro 3 empresas. Entre las 3 empresas estoy facturando alrededor de unos 8 millones de soles. Y una de estas 3 empresas está en el extranjero, está en Hong Kong. Así que creo que tengo bastante para compartirles. No solamente administro cuentas de memes, sino también negocios. Así que ahí podemos hablar de muchas cosas. Bueno, yo les voy a hablar sobre empresa familiar. Es a lo que estoy abocado, a lo que me dedico. Y les voy a contar un poco mi historia. En realidad, creo que desde chiquito, de los 9, 10 años, mi viejo, mi padre, hizo que quisiera trabajar con él. Porque a los 9 años me decía, oye, ¿qué vas a hacer en el verano? Ya estás de vacaciones, ¿qué vas a hacer? No sé, voy a jugar fútbol en el parque, algo. No, vamos a la empresa. Entonces, casi todos los veranos, yo salía, bueno, los veranos del colegio, salía y tenía que trabajar al menos hasta mediodía con él, ¿no? En diferentes áreas del negocio, en soporte técnico, en administración, dejar cheques, ser cartero, etc. ¿Ya? Y eso creo que me fue formando en el deseo de algún día ayudar a mi familia a administrar el negocio, a mejorar el negocio, a hacerlo crecer. Y me ayudó definitivamente a tomar la decisión de estudiar administración de empresas. ¿Ya? Entonces, si bien no fue inmediata mi trabajo en la empresa familiar, porque yo empiezo a estudiar y hago de todo en realidad. Era monitor en juegos de competencia para cumpleaños, después he vendido atunes y pasta de dientes en Wong, en supermercados. He trabajado también por acá, que está EY, la consultora en auditoría financiera, ya un poquito más serio, ¿no? Y después también he trabajado en precio de transferencia. He tenido esos trabajos previos justamente para darme un paseo tanto en empresas medianas y corporativas y tratar de absorber información para llevarla al negocio familiar. Y es alrededor de los 22, 23 años que decido ya empezar con el negocio de la familia. Y esto es algo que yo quiero anotar, que voy a poner acá en la pizarra, que es empezar. ¿Okay? Esta palabra es clave. Van a haber muchas similitudes en cuanto a lo que es empresa familiar y emprendimiento, ¿ya? Entonces, hay que empezar. Dentro de mi decisión fue entrar al negocio, ¿no? Es empezar en el negocio. Y, claro, las comparaciones con, de repente, el emprendimiento es que primero hay que entender, ¿no? Hay que entender a qué se dedica nuestro negocio, a qué se dedica el negocio de la familia en este caso, ¿no? Entonces, mis primeros meses dentro de la empresa familiar fue entender cuál es el negocio, ¿no? Y para esto tienes que preguntarle no solamente a la familia, sino a los trabajadores en qué negocio estamos, ¿ya? Porque muchas veces esta información está distorsionada. Algunos creen que se vende A, otros creen que se vende B. Entonces hay que entender en qué negocio estamos. ¿Okay? Luego, en mi caso, más que conocer el mercado, que también se tiene que hacer, yo lo primero que hice fue conocer los stakeholders, ¿no? Cuáles son nuestros clientes y cuáles son nuestros proveedores. Entonces, más o menos empecé a entender, ok, ¿tiene sentido lo que dicen los trabajadores? ¿Tiene sentido lo que dice la familia contra los clientes, contra los proveedores? Sí, no, aquí podemos afinar, acá no. Y entonces, eso fue parte del proceso, ¿no? La verdad es que fue muy rudo el proceso porque en una empresa familiar usualmente
¿Qué pasa? Que el dueño del negocio suele tener toda la información a mano, suele tomar todas las decisiones, es muy, vamos a llamarlo todista, ¿no? Entonces, uno como segunda generación, tercera generación, a veces no tiene una guía, no, no sabe si estás haciendo bien, es muy ensayo y error, porque tu viejo en este caso de repente no te dice, no te comparte la información porque cree que todavía estás muy cachorro y dice, oye, no, esta información es sensible, no te la voy a compartir. Y, y después tú no has tenido recorrido corporativo, en mi caso yo no tuve, mi recorrido corporativo fue muy breve como para absorber información vital, entonces no tenía una guía de cómo hacer empresa, ¿ya? Y bueno, ¿qué pasó? Me mandaron a la cancha, pues. Me dijeron, ya te vas a dedicar a vender, así que anda, aquí te damos todos los leads que tenemos, acá hay unos cuantos correos, contéstalos y empieza a aprender. Y así fue un poco mi inicio. De hecho, mi primer cliente fue una empresa relacionada al grupo Grameco, que es Rosatel, ¿ya? Y ese cliente lo mantuve como 5 años, pero es el primer cliente que me ayuda a entender muchas cosas, ¿no? Así que, bueno, en la atención al cliente yo descubro y detecto debilidades dentro del negocio familiar. Y este es otro punto importante dentro de la decisión de emprender, detectar debilidades dentro del mercado, detectar oportunidades, ¿no? Entonces yo detecto estas debilidades dentro del negocio familiar y digo, ok, ¿cómo las puedo mejorar? ¿No? Aquí un tip para los que están en empresas familiares y para los que se preguntan por qué es tan importante las empresas familiares, les quiero dar un dato. En el Perú hay alrededor de 2.4 millones de empresas, ¿ya? Y de estas 2.4 millones, 90% son pymes y de este 2.4, 80% son familiares, ¿ya? Entonces, esto es un común bastante grande, es un mercado bastante grande y creo que hay que hablar más de esto porque no hay mucha información sobre empresa familiar, ¿ya? Entonces, a lo que iba es, dentro del negocio familiar yo detecto debilidades, pero veo que algunas no las puedo atender porque la autoridad, en este caso la familia, no te permite atenderlas, ¿ya? Es complicado, a veces hay mucho choque entre las empresas familiares, entre la familia, de hecho, dentro del negocio, ¿no? Y ahí lo que hago es, ok, de este espectro de debilidades que hay, ¿cuáles puedo atender? ¿Cuáles puedo trabajar sin que nadie me esté molestando, supervisando con excesivo control, ¿no? Y yo encontré en ese caso un stock que tenía demasiado tiempo sin rotar, o inventarios sin rotar, ¿ya? Ahora, otra cosa también, hay muchos negocios tradicionales aquí en el país que la mayoría tienen que rotar inventarios, entonces esto es algo que también me gustaría atender. Ustedes como empresarios tienen que tener en cuenta la rotación de inventario, cómo afecta el ciclo de flujo de efectivo, ¿no? Que ya después lo hablaremos, pero en este caso yo detecté esta debilidad, hoy ese stock no rota, así que caleta nomás empecé a venderlo sin que se den cuenta dentro de la familia, hasta que lógicamente llega un punto donde llama la atención, ¿no? Y hacen las preguntas, ¿por qué estás vendiendo esto? ¿Qué ha pasado? Y yo, bueno, había un cliente, necesitaba esto y yo vi que este stock no rota, es dinero estancado en inventarios, así que hay que moverlo, ¿no? Y esto ¿qué permite? Ganar autoridad, ¿ok? Permite primero ganar autoridad frente a tus pares dentro del negocio, porque yo no era como que de frente entras como familiar a un puesto gerencial, sino entras a la base de la pirámide, ¿no? Tenía mis pares que todos éramos vendedores, entonces yo gano autoridad frente a ellos, ¿no? Demuestro que conozco el producto, demuestro que también puedo vender otras cosas, ¿no? Y ellos, incluso los ayudo a vender este producto, ¿no? Entonces ellos claramente se sienten agradecidos porque pueden llegar a sus cuotas mucho más sencillo, etcétera, y esto llama la atención, ¿ok? Entonces, hasta aquí un breve repaso. Entramos al negocio, ¿no? Entendemos el negocio, conocemos los stakeholders, vemos las debilidades y cuando atendemos las debilidades y oportunidades ganamos autoridad, ¿ok? Entonces, son pequeñas batallas las que uno va a tener que ir haciendo dentro del negocio de la familia. Luego de este ejemplo de la rotación de inventarios, dentro de las debilidades también encontré que nosotros estábamos muy concentrados dentro de proveedores, ¿ya? Esto a nivel de ventas y a nivel de compras no siempre es bueno depender al 100% o al 90% o al 80% de un solo cliente o un solo proveedor, ¿ya? Entonces, en este caso,
yo detecté que a nivel clientes estábamos bien, pero a nivel proveedores era mucha la concentración con un par de proveedores. Y había que trabajarlo, ¿no? Porque esa es una debilidad definitivamente, porque si le pasa algo al proveedor, tú te puedes perjudicar. Y segundo, porque no sabes si es que el mercado te ofrece mejores opciones, si te ofrece mejores precios, mejor calidad, etcétera, ¿ya? Entonces, a estas alturas yo ya iba alrededor de 2 a 3 años en el negocio, ¿no? De hecho, la autoridad que había ganado previamente permite de que mi padre y mi familia me impulsen en el manejo de ciertas compras, ¿no? En el manejo de los proveedores, y empiezo a viajar bastante, ¿ya? Y esto es algo que al día de hoy creo que con negocios tan globales y con la mayoría de empresarios buscando apertura a nivel regional, viajar es básico, ¿ya? Entonces es una inversión que vale la pena. Y acá, si queremos ser un poquito más específicos, incluso lo pueden pasar como gasto dentro del negocio, ¿ya? Para que no salga de su bolsillo. Entonces, empecé a viajar, a conocer, y consigo buenos tratos, consigo buenas oportunidades, ¿no? Y claramente una reducción de costos sumamente importante que permite que podamos ganar más dinero, ¿no? Hacer más caja y mejorar los negocios, ¿no? Entonces, hasta este punto ya tenemos la autoridad ganada. ¿Y qué toca? Liderar una división o área, ¿no? Vamos a ir escribiéndolo acá. Entonces, empezamos, entendemos, ¿no? Luego pasamos, acá tengo mi papelito para que no me olvide, a conocer. En este caso yo puse stakeholders, ¿no? Stakeholders se le llama a todos los jugadores que están alrededor de una empresa, ¿no? Proveedores, clientes, etcétera, ¿ya? Conocer los stakeholders. Luego, acá vamos a poner debilidades y oportunidades, ¿no? Y aquí me voy para allá porque si no, no entra en la pizarra. Ponemos pequeños proyectos, ¿no? Proyectos, en minúscula para que sea pequeño, proyectos. Y luego pasamos a liderar, ¿no? Entonces, así vamos. Vamos a liderar un área o una división del negocio, ¿ok? Si se percatan, los pasos del emprendimiento y también de la entrada al negocio familiar son muy similares, ¿no? Entender, conocer, atender, vamos aprendiendo y vas ganando autoridad y vas liderando. Entonces, al momento de liderar, tú ya tienes que tener un equipo. ¿Qué ocurre dentro de las empresas familiares? Usualmente hay trabajadores que tienen muchos años trabajando con la familia, que son de mucha confianza y que muchas veces son ineficientes, pero tienen la confianza de la familia, ¿no? Y son como parte de la familia, incluso hay familiares también, ¿no? Y es muy complicado este tema a nivel de recursos humanos, ¿ya? Entonces, dentro de liderar equipos hay que ganarse la confianza de estos trabajadores y poner ciertas metodologías, ciertos controles para poder ver si están a la altura de lo que se quiere hacer, de a dónde se quiere llegar, ¿ya? Hace una hora, bueno, hace un rato, Eduardo hablaba sobre estrategia y la estrategia tiene que tomar en cuenta los recursos humanos definitivamente. Entonces, nosotros vamos a empezar a liderar y aquí en liderar hay que construir un equipo. Si bien nosotros vamos de repente a heredar dentro de un negocio familiar personas, ¿ya? También hay que construir tu equipo. Tú tienes que poner tu propia gente, ¿ya? Yo al día de hoy manejo alrededor de 10 personas y de estas 10 personas ya estoy poniendo 3 que son personas que yo he contratado directamente, ¿no? Y los otros vienen ya, vamos a decirle, heredados, ¿no? Vienen ya trabajando bastantes años y de hecho se está haciendo un control bastante permanente para ver si estamos a la altura, si es que necesitamos capacitar, mejorar o si definitivamente se tienen que sacar y buscar obtener otros recursos, ¿no? Entonces, esto de la gestión humana para un empresario es vital, ¿ya? Si ustedes quieren llegar a facturar 1, 2, 3, 4, 5 millones de dólares, tienen que contar con recursos humanos eficientes. Entonces vamos a lo que es liderar y construir el equipo. Y luego estamos hablando de que también no podemos hacerlo solos, ¿no? A nivel, necesitamos gente que esté debajo de nosotros, pero también necesitamos gente que esté por encima. Y no siempre es la familia. Aquí
en nuestro caso, en mi caso, yo he buscado asesorías, he buscado mentorías y tenemos ya dentro de la empresa familiar un directorio independiente. Entonces somos alrededor de, bueno, somos 6 personas, éramos 7, ahora somos 6, 3 miembros independientes y 3 personas de la familia, ¿no? Hay un 50-50 ahí bien bacán. Y estos 3 directores vienen de un recorrido corporativo, manejo de empresas dentro de toda Latinoamérica, y son recursos que valen la pena invertir, ¿no? Aquí a nivel de directorio se maneja por dietas, puedes manejarlo por un salario, pero no tanto salario, sino unas dietas por cada sesión. Usualmente pueden haber directorios mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales, depende del negocio, ¿no? Sugiero que al inicio, cuando se obtenga un director, no necesitas buscar 3 de golpe, sino puede ser uno, se pague con una dieta mensual porque tiene que haber un seguimiento mensual al inicio sobre todo y después ya pueden ir estirando, ¿no? Y en este caso yo les voy a dar el dato, la dieta que nosotros empezamos a pagar fue de $1000 por persona. ¿Ya? Entonces, aparte, habían otras condiciones, tú puedes poner tus condiciones claramente de que, por ejemplo, si es que los directores logran ayudarnos a cumplir ciertos objetivos, se le puede pagar un bono por cumplimiento del objetivo, ¿no? Entonces, yo ya tenía, me había asegurado tanto arriba y abajo, ¿no? Tenía asesores, tengo asesores que me orientan, que me ayudan, que me facilitan y me ahorran muchos errores, ¿no? Y tengo personas abajo que también me ayudan en lo que es la operación, estrategia y operación, ¿no? Entonces, eso se llama gobierno corporativo y es a lo que todas las empresas deben en algún momento aspirar, ya, tener un gobierno corporativo. Les cuento un caso. Al día de hoy nosotros estamos viendo una fusión de adquisición posible con una empresa argentina y una de nuestras ventajas, por más de que facturemos mucho menos que esta empresa argentina, es que nosotros contamos con gobierno corporativo y esta empresa no. Y también nosotros contamos con un plan de sucesión y esta empresa no. Entonces, estos factores dentro de la empresa familiar son muy importantes y que incluso puede ser que nosotros lleguemos a comprar a los argentinos, ¿no? A pesar de que no tengamos los recursos, el dinero se consigue, ¿ya? Pero eso quiero que lo tengan claros. Las ventajas a nivel de empresa no solamente es dinero, sino también hay otras cosas que pesan, ¿no? Entonces, luego del gobierno corporativo, con el gobierno corporativo lo que se aspira es poner ya recursos claves dentro de la organización, ¿no? Y algo clave es el manejo de las finanzas. Entonces, buscar un gerente financiero, un CFO, o como lo quieran llamar, es sumamente importante y es uno de los pasos que se debe seguir dentro de las empresas familiares, ¿no? ¿Por qué? Porque usualmente dentro de las empresas familiares hay un miembro de la familia que maneja la caja, que maneja las finanzas, y este miembro no necesariamente es un experto financiero, ¿ya? Entonces llega un momento en el que la empresa empieza a crecer de manera acelerada que se necesita controlar bien el manejo de deudas, el manejo de líneas de crédito, el financiamiento, también a nivel tributario cómo se va a trabajar para las ganancias de los propietarios, de la familia en sí, etc. ¿Ya? Entonces, empezar con un CFO es clave y dependiendo después la línea de negocio en la que ustedes estén, ¿no? Por ejemplo, puede ser una empresa industrial, de repente necesitarán un gerente de operaciones, o de repente un gerente logístico, un director de sistemas, etc. ¿Ya? Entonces, vas a copar después los puestos claves dentro de una organización, ¿no? Diferentes gerencias, vamos a ir sacando un poco a los miembros de la familia o a trabajadores que ya no que llegaron a un tope y que no pueden ayudarnos a crecer más, ¿no? Y con esto, la idea es de que luego se busque un gerente general o que el gerente financiero pase a ser gerente general, ¿ya? Estos son los pasos que, claro, yo los estoy resumiendo ahorita, pero que lógicamente toman un periodo de por lo menos 10 años, ¿no? ¿Y esto con qué motivos hace? Para ir sacando los miembros de la familia de la operación y llevarlos a la dirección y al accionariado, ¿no? Como familia, uno tiene que ponerse a veces 3 sombreros, ¿no? El sombrero de accionista, el sombrero de director y el sombrero de gerente o de trabajador. Entonces, la idea es ir saliendo un poco más de la dirección de la operación y concentrarse en la dirección, en la estrategia, en la apertura de nuevos países, etc. ¿Ya? Entonces, una vez que se sale de la gerencia general, ¿qué pasa a hacer? Pasa a ser director del negocio, ¿no?
Y después, el camino ya del retiro, el mundo ideal sería simplemente velar por el patrimonio y la familia. ¿Ya? Entonces, aquí yo les voy a dibujar 3 ejes o 3 círculos donde, en verdad, ustedes lo van a tener que tener en cuenta. Algunos se preguntarán, oye, pero si yo voy a hacer mi empresa recién, todo, ¿por qué me hablas de empresa familiar? Y es que, ahorita lo vamos a entender, pero ustedes a medida que hagan negocios, de todas maneras va a haber miembros de la familia y, a ver, cuando uno hace una empresa, usualmente una de tus principales fuentes de financiamiento es el dinero de tus amigos y de tu familia, ¿ya? Entonces, siempre hay un compromiso de la familia y los amigos, ¿no? Y también tus clientes suelen ser, dentro de los primeros clientes, a veces amigos y familia. Entonces, la familia siempre está muy relacionada. Y si tú logras hacer una empresa, tu familia va a vivir de tu empresa. Entonces, eso lo tienen que tener muy en cuenta. Y aquí vamos a ver 3 ejes, ¿ya? A ver, vamos a ver si me salen bien los círculos, pero son básicamente estos. Este es el eje de familia. Este es el de empresa. Y este es el de propiedad. ¿Ya? Entonces, dentro de las empresas familiares siempre se trabaja, me falta acá una D. Siempre se trabajan bajo estos 3 ejes, ¿ok? Familia, no toda la familia va a pertenecer o trabajar en la empresa, ¿no? No toda la familia va a ser propietaria y no todo lo de la empresa va a ser propiedad también de la familia, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto y ver cómo se cruzan y ver en dónde vamos a participar. Pero esto de acá ténganlo muy presente porque sirve bastante para el desarrollo de ustedes como empresarios, ¿ok? Entonces, yo les decía velar por el patrimonio de la familia, ¿no? Cuando uno, imaginemos, ¿no? El camino es, dentro de la empresa familiar, yo soy un practicante, luego un asistente, es como un negocio normal, ¿no? Luego tengo una pequeña gerencia, gerencia junior, lo vamos a poner acá, después gerente, y el paso es después director, ¿no? Y aquí ojalá accionista, ¿no? Entonces, cuando uno es empresario, cuando uno hace un emprendimiento, suele ser aquí, ¿no? Gerente, con todas estas funciones detrás, y se olvida muchas veces de ser director y de ser accionista, ¿ya? Entonces, dentro de la empresa familiar, cuando uno llega a este nivel, lo que tienes que hacer es velar por propiedad, familia y empresa, ¿ya? ¿Qué más? Eso también es una línea bastante útil para ustedes como empresarios porque lo ideal sería que formemos línea de carrera dentro de nuestras empresas. Entonces, contratar talento y tener talento que venga como practicante o asistente y ojalá, espero, de que el talento se vuelva accionista, ¿ya? Eso no es tan sencillo y toma mucho tiempo, en verdad, pero muchas veces no se aprecia de que el talento o de que hay personas que crecen mucho y a veces uno por querer retenerlo tiene ofertas de otros lados, este talento, ¿no? No lo maneja bien y aquí creo que el sueño ideal de todo empresario, o al menos el mío, es de que si es que yo encontré un buen talento dentro de mi organización, que ese talento se vuelva mi socio, que se vuelva mi accionista también, ¿no? Que podamos tener algún negocio en conjunto, ¿ya? Entonces hasta aquí, no sé cómo vamos de tiempo, si estoy bien, estoy mal, yo creo que ya terminé, pero, pero podemos conversar de repente, ¿no? No sé si hay preguntas. Es cuando habla de los memes, me pone acá. Eso va dentro de propiedad, lo de los memes. Hola, ¿se me escucha? Perfecto. Franco, dentro de las preguntas que estamos notando que dejan las personas que ya te seguían antes, pero que también te están conociendo por primera vez en esta presentación, hay una en particular que me pareció interesante y creo que tiene que ver directamente con el tema que estás tocando, que es gestionar una empresa familiar. La pregunta es, ¿cómo es que a mí como emprendedor me interesa este tema en realidad? Y lo otro también sería, yo como emprendedor, pensando a futuro, ¿cuál es la mejor forma
de dejar prácticamente este legado de mi emprendimiento a mis hijos? Ok. A ver, como emprendedor, creo que ya lo he mencionado, porque no solamente estamos hablando de empresa familiar, sino de gestión de una empresa en realidad, ¿no? Estamos hablando de este camino, de buscarte un socio, de detectar debilidades, trabajar oportunidades, etcétera, ¿no? Y a nivel del segundo punto, que es dejar un legado, aquí tenemos que considerar de que no todos nuestros hijos o primos o a quienes podamos sumar a la empresa familiar van a querer trabajar dentro de la empresa familiar, ¿ya? Por ejemplo, mi hermana no trabaja dentro de la empresa familiar, no quiere saber nada absolutamente de los negocios, pero ella tiene un negocio que nos puede complementar, entonces nosotros lo estamos viendo como visión de grupo, ¿ok? Como una especie de pequeño holding donde cada miembro de la familia tiene diferentes negocios. De hecho, yo también tengo un negocio donde monetizo las redes sociales y busco que sea integral con los negocios de la familia, ¿no? Y mi hermana tiene un negocio de branding que también busca que aporte a los negocios de la familia, ¿no? Entonces, a nivel de legado, otra vez, tener en cuenta esto, ¿no? Familia, propiedad y empresa, ¿no? Los hijos no siempre quieren, nuevamente, ¿no? Pero tienen que ser conscientes de que hay algo que se llama propiedad o también patrimonio, ¿no? Y que tienen que en algún momento hacerse cargo de la gestión del patrimonio. Entonces aquí nosotros entramos a un mundo que se llama gestión del patrimonio familiar, que es bastante importante e interesante y que de hecho no hay mucha información al respecto. Son pocas las universidades que lo trabajan. Aquí en el Perú, al menos el PAD de la Universidad de Piura y Centrum lo tienen medio mapeado, y también la Universidad Pacífico. Pero en la gestión del patrimonio familiar se ve todo lo que es, por ejemplo, inversiones en nuevos negocios, ¿no? Las propiedades de la familia, el manejo de la caja de la familia, etc. Hay algo que se llama Family Office, ¿ya? Los Family Office son básicamente fondos de gestión para el patrimonio de una familia millonaria, ¿ya? De hecho, recomiendan que los Family Offices se vean a partir de un patrimonio de 30 millones de dólares, que ojalá que algún día lo manejen todos los que están acá presentes, pero dentro del Family Office se arma esta estructura, ¿no? Y esta estructura también tiene que tener algo que se llama comité de familia y comité empresarial, ¿no? El comité de familia es para ver cómo está precisamente la familia y dónde van a entrar dentro de estos círculos, ¿no? Si van a estar aquí, acá, acá. Porque, por ejemplo, de repente aquí un miembro de la familia se vuelve accionista de la propiedad de otro, ¿no? O se vuelve accionista de la empresa de otro. Entonces, esto hay que tenerlo bien claro, ¿ya? Y en el comité de empresa se ve netamente los negocios, ¿no? Y para esto también hay protocolos dentro de las empresas familiares que se suelen escribir. Aquí se tiene que tener la ayuda de expertos dentro de empresas familiares. Ellos te ayudan a trabajar todo el tema de sucesión. Por ejemplo, ok, yo tengo 5 hijos, imaginemos, y tengo 2 negocios. ¿Quiénes se van a quedar con los negocios? No mi hijo favorito, sino los hijos más capacitados, ¿no? Tiene que tener ciertos criterios donde tenga que tener una carrera afín al negocio o una especialización, etcétera, ¿no? Entonces, justamente con esa idea de que quiero que mis hijos estudien o hagan algo, es que también entra aquí otra vez lo que es propiedad y patrimonio, y algunas familias millonarias lo que hacen es crear fideicomisos para poder gestionar los estudios de los hijos, etcétera, ¿no? Entonces, es un mundo bien complejo, es muy bonito en verdad, y debería hablarse mucho más de esto, ¿no? Y ustedes, dentro del camino de emprendedores de emprendimiento, de repente los primeros 2 años no lo van a tomar en cuenta, ¿no? Pero a medida que el negocio vaya creciendo y que tenga éxito, ¿no? Esto de acá tiene que estar en sus cabezas de todas maneras, ¿no? Porque imaginen que lleguen creo que muchos de los miedos que yo he conocido de empresarios, de empresas familiares, que sus hijos no quieren saber nada del negocio y no hay sucesión. Entonces eso puede llevar a la muerte del negocio, ¿no? Y también puede perjudicar a la familia tremendamente, ¿ya? Aquí yo les voy a escribir y les voy a enseñar, hay una gráfica, pero también hay unos dichos sobre empresas familiares que son, ¿cómo era? Ya me olvidé, pero es el padre que construye un castillo, ¿no? El hijo que vive como un príncipe y los nietos son pobres, ¿ya? ¿Por qué? Porque
usualmente esto es así. La primera generación empieza a construir, empieza a construir patrimonio, ¿no? Empieza a construir empresa, dinero, etc. Y después aquí tienes dos caminos, ¿ya? Tienes este camino y tienes este camino, ¿ya? La segunda generación puede aumentar, o sea, lo ideal es que tú mínimo mantengas, ¿no? Pero el mundo ideal en verdad es que el patrimonio aumente, ¿no? Y que no caiga, ¿ya? Entonces muchas veces esto ocurre porque las familias o los empresarios no se prepararon para dejar el negocio a alguien, ¿no? Esto, por ejemplo, uno empieza a trabajar, no sé, a los 20 años, imaginemos, y te retiras a los 65, ¿no? Ahora hay familias o personas que se retiran mucho más, ¿no? Pero tienes un ciclo de trabajo y tienes un pico de rendimiento, ¿no? Y durante ese tiempo tienes que tomarte los años para preparar a tu familia para que aborde este tema, ¿no? Y aquí lo mismo, ¿no? La tercera generación también tiene que aumentar, ¿no? Y evitar que haya una caída, ¿no? Y esto puede pasar no solamente a nivel de empresa, sino es empresa con patrimonio, ¿no? Y la familia en sí puede también perjudicarse, ¿no? Entonces, de hecho, en las pocas asesorías que he tenido de empresas familiares, he visto familias enteras, o sea, abuelos, hijos, nietos, hablando de esto porque es una preocupación real, ¿ya? Hay hijos que no saben absolutamente nada, ¿no? Que les heredaron mucho dinero y empiezan a perder y recién ahí se preocupan, y eso es algo que nosotros deberíamos evitar y que no les pido que se enfoquen solamente en esto, ¿no? Que que esté empezando esto ahorita, digan, no, se va a agarrar el negocio, sino que lo tienen que ir trabajando a medida que el negocio vaya creciendo. Tienen que tomarse un tiempo para hacerlo, ¿ya? Buenísimo. Para todas las personas, igual estamos leyendo las preguntas que están dejando tanto en el YouTube, en el Zoom, en el TikTok. Deja tu pregunta porque Franco Guerrero está contestando absolutamente todo, especialmente en el tema de empresas, bueno, empresas familiares, cómo gestionarlas. Ahora, hay una pregunta aquí clave que se entrelaza con otra pregunta más, se puede aprovechar un 2 por 1. La primera es, ¿qué desventajas se considera en contratar a una persona externa para un cargo gerencial en una empresa familiar? Y se entrelaza con la pregunta de cuál ha sido el momento más difícil o la decisión más difícil que has tenido que tomar en tu empresa familiar. Ok, la primera desventaja, claramente hay un temor de que se robe información, de que se copie, ¿no? De que perjudique, de que te robe en general, no información, sino también dinero, ¿no? Entonces, eso ocurre creo que a nivel de todo negocio, ¿no? Uno cuando empieza, la verdad es que, al menos en mi caso, yo ahorita estoy pagándole a alguien que me está ayudando con algunas cosas para mi otro negocio, ¿no? Porque yo no puedo hacerlo todo solo. Entonces, ustedes van a tener que tomar esa decisión de contratar a alguien, ¿no? Y la verdad es que es un poco de todo, es un poco del feeling del emprendedor, del empresario, más tratar de reducir el riesgo, saber de dónde es la persona que se va a contratar, el recorrido que ha tenido, las recomendaciones, etcétera, ¿no? Entender también cómo él está, si es que tiene dependientes, qué tipo de dependientes tiene, sus necesidades, sus urgencias. Eso también ayuda bastante porque, por ejemplo, hay personas que por desesperación, lamentablemente, a veces toman malas decisiones. Entonces, la idea es reducir riesgos, ¿no? Frente a la contratación de alguien y luego hacerle un monitoreo constante. Yo creo que un tiempo promedio de vigilancia sobre una contratación es los primeros 6 meses, ¿no? Y después de los primeros 6 meses puedes tomar la decisión de sacarlo del negocio o que siga, ¿no? Eso. Y la otra pregunta, ¿cuál era? O ya la contesté las dos, ¿no? La decisión más difícil que has tenido que tomar en tu empresa familiar. Dentro de lo que es empresa familiar, a ver, decisiones difíciles han sido repartir acciones dentro de las nuevas divisiones que hemos creado en el extranjero, bajo la responsabilidad de cada uno y el aporte societario de cada uno, ¿no? Porque claro, chocas mucho con la familia, ¿no? Otra decisión difícil es retirar a un miembro de la familia del negocio, es sumamente difícil, y ahorita estamos en un proceso así y ya ha tomado como 1 año y medio, 2 años convencer a esa persona que tiene que salir o que tiene que hacer un cargo o cumplir unas funciones menores, pero necesita a alguien encima, ¿ya? Porque chocas mucho con el ego, no hay una manera
sencilla de decirlo, todos somos dueños del negocio, ¿no? Y algo también que ahorita estamos enfrentando es que nosotros tenemos 3 empresas, básicamente somos 3 miembros diferentes los que manejamos las 3 empresas y es natural de que cada uno jale para su propio lado, ¿no? Entonces, nuevamente, hablaba Eduardo, estrategia, ¿no? Estrategia, hacia dónde queremos ir para poder tener bien claro el norte y cuando alguien esté dispersándose, decirle, oye, tenemos este camino, no te vayas muy allá, ¿no? O si te vas a ir muy allá, susténtanos por qué te vas a ir muy allá, ¿no? Entonces, eso también es importante. Antes, cuando estaba mi abuelo trabajando, él ya se retiró, las reuniones que nosotros teníamos creo que eran muy limitadas y se veían muy pocos números y a la hora de tomar decisiones, en verdad los números mandan. Entonces, a nivel de que ya tenemos directorio independiente, eso nos ha facilitado un montón de evitar un montón de asperezas dentro de la familia, ¿no? Genial. Justo también hay personas que están consultando acerca de cómo pueden compartir o seguir compartiendo. Las personas que están subiendo historias o están tomando fotos de la pantalla, tanto del Zoom o del TikTok o del YouTube, pueden subir a sus historias, puede ser por ejemplo las de Instagram, etiquetando al evento, a Mentor Perú 2022, @Mentor Perú 2022. De esa manera pueden compartir porque todavía tenemos, además de Franco, 2 mentores adicionales que van a sumar al evento. Así que lo pueden hacer de esa forma. Hay una pregunta de Yurema que dice, ¿existe algún libro que recomiendes sobre el tema de empresa familiar? A ver, ustedes pueden leer, es que ahorita no me acuerdo, pero es una guía del profesor Carlos Arbezú, que es del IES, y él tiene directorios para empresas familiares eficaces, ¿ya? Y también les recomiendo que se compren el libro de la familia Romero, que es un libro de 500 páginas, que lo venden en Miraflores. Busquen ahí el libro, se llama Fama, Fortuna y algo de los Romero. Y ahí vean qué se hizo a nivel familiar y a nivel empresarial, también es bien interesante. Pero, no sé, yo lo que les recomiendo es de que también averigüen en el PAD de la Universidad de Piura, que hay 4 seminarios al año de empresa familiar y que pueden ir con un miembro de la familia a sentarse ahí y escuchar y compartir con más familias, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de compartir con la familia Dyer, que son los dueños de Camposol, de Copeinca, ex dueños de Copeinca, ¿no? Con personas que tienen minas, con gente financiera, financiera F, ¿no? Financiera OP, no, tiendas F, perdón, me estoy confundiendo, tienen una financiera también. Y con un montón de familias más y es bien interesante lo que comparten y te ahorran un montón de información y aparte haces networking también, ¿no? Entonces, eso te recomiendo, ¿no? Perfecto. Ahora, si bien es cierto, el tema central aquí es la empresa familiar, pero una de las empresas que trabajas es de importación. Así que justo están consultando acerca de personas que quieren comenzar con el tema de importación. Preguntan qué tan difícil es iniciar realmente importar. Okay. A ver, aquí yo no soy realmente un importador, es decir, yo no veo la importación, ¿ya? Yo lo que hago es la negociación y la compra y luego se la doy a un equipo que ellos ya gestionan todo lo que es embarcadores, agentes aduaneros, etc. Entonces, desde mi lado de negocios, yo lo que busco son básicamente, es que depende mucho, en verdad, ¿ya? Uno puede elegir importar algo con su propio brand o algo sin su propio brand. Entonces, ese es un inicio. Y aquí vamos a borrar esto. Yo les recomiendo algunos términos que tienen que tener en cuenta, ¿ya? Primero, al momento de negociar con un proveedor, usualmente ahorita con los proveedores asiáticos, siempre pregunto esto, que es el MOQ o el MOQ, ¿ya? Entonces, el MOQ es la Minimum Order Quantity o la cantidad mínima para ordenar, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tú pides un producto, es muy probable que el costo sea muy elevado, ¿no? A que si pides 100. Esto es economía de escala, ¿no? Entonces, con 100 unidades, definitivamente el precio baja y tu margen de ganancia es más alto, ¿ya? Entonces, el MOQ es un término importante. Y después existen los términos también OEM, ODM
que es saber si es que ese proveedor te puede fabricar algo a tu medida o cómo hacer una maquila, ¿no? Aquí hay un mundo muy grande ya de negociación porque, por ejemplo, para hacer una computadora en especial, de repente se necesita un housing. El housing es básicamente ingeniería del equipo y ver cómo va a estar todo integrado, las placas, todo eso, ¿no? Entonces, ahí de repente necesitan, dentro de la máquina de producción, un nuevo modelo y eso cuesta mucho dinero. Entonces, estos son otros términos, pero existe, ¿ya? Entonces, OEM y ODM son importantes, ¿no? Y luego, lógicamente, los Incoterms, ¿no? Si bien yo no veo los Incoterms tanto, usualmente a partir de compras de $10.000, perdón, menos de $10.000, todo se trabaja a nivel de ex-works, es decir, que uno tiene que conseguir todo, lo recoges de la puerta del fabricante, ¿no? Después tienes, ya me olvidé cómo se llama el otro, después de ex-works no me acuerdo cuál viene, pero después tienes el SIF también, ¿no? Que te puede servir para muchas cosas, ¿no? En mi caso, yo lo que les comentaba es que tengo una empresa en Hong Kong que justamente me sirve de dos cosas, ¿ya? Esta es la empresa en Hong Kong. Yo compro en Asia y vendo en Latam. Entonces lo que hago es, el dinero sale de acá, ¿no? Pero la mercadería va de acá directo, ¿ya? ¿En qué me ayuda esto de acá? En dos cosas, en básicamente tributación, ¿no? A nivel de taxes, soy mucho más eficiente en los taxes. Y segundo, información. ¿Por qué? Porque en Perú uno puede entrar a portales de Veritrade o de las mismas aduanas y puedes ver a cuánto están comprando tus competidores, a cuánto está comprando el mercado, dónde está comprando, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros ocultamos costos, información del proveedor, etcétera, ¿no? Esto de acá es muy sencillo de hacer, en realidad se tiene que, bueno, no tanto en verdad, ¿ya? A nivel de constituir una empresa en el extranjero es fácil, con un estudio de abogado se puede hacer, ¿ya? De precios de transferencia, sobre todo, esta gente tiene muchos contactos y lo trabajan así, ¿ya? El tema es aperturar una cuenta bancaria en el extranjero como peruano no es tan sencillo, ¿ya? Sobre todo en algunos países que tienen esas regulaciones financieras estrictas como Hong Kong, porque los peruanos lamentablemente no estamos tan bien vistos allá. Entonces, esto es un poco a nivel de compras lo que yo les puedo decir. De repente es mucho, pero es a lo que deberían aspirar varios, ¿no? Y utilizar bien los términos de los Incoterms, ¿no? Ver si te conviene el ex-works, ver si te conviene el SIF. ¿Cuál era el otro término? No me acuerdo, que es uno súper famoso. Pero bueno, no me acuerdo del otro término. Y con eso también ves el tema de costo logístico. Ahora, los importadores tienen que tener en cuenta también cosas sumamente importantes que son el financiamiento, el dinero y el ciclo efectivo, ¿no? Eso es vital. ¿Qué ocurre? Tú cuando compras, ¿ya? Primero, usualmente, como eres nuevo, usualmente te van a pedir que pagues el 100%, ¿ya? Entonces tú pagas el 100% de tu bolsillo, desembolsas, y luego tienes que esperar un periodo de días, que puede ser 30 a 60, no sé, dependiendo cómo quieras jugártela, si es que quieres traerlo aéreo, marítimo, etcétera, ¿ya? Como quieras jugártela. Entonces, durante este tiempo tú pagaste y no vendiste nada, ¿no? Y después tienes que vender, ¿ya? Entonces, tienen que calcular cuánto tiempo te vas a demorar en vender. Porque esto de acá se llama el ciclo del efectivo, ¿ya? Del cash. Entonces, esto de acá es básico entenderlo. De hecho, en algunas asesorías que he dado, el costo financiero que tenían para comprar algunos importadores les quitaba todo el margen y ellos decían que estaban ganando, pero al momento de hacer los números no estaban ganando nada, estaban perdiendo. ¿Por qué? Porque compraban con su tarjeta de crédito, ¿no? Obtenían el financiamiento de la tarjeta de crédito y se demoraban una eternidad en venderlo. Entonces, a más tiempo, tienes que pagar más intereses y lógicamente te va comiendo el interés financiero, ¿ya? Entonces, aquí ustedes cómo saben en cuánto tiempo vender, tienen que sacar el ratio de rotación de inventarios de su industria,
¿ya? En mi industria son 3 meses lo que puede aguantar en el stock. A partir de 3 meses tengo que empezar a ajustar precios para rotarlo, ¿ya? Entonces eso es algo también básico, no es que, ay, me da pena, voy a ganar menos. No, acá lo que importa es el cash, ¿ya? Entonces, primero, esto de acá, ¿no? El ciclo efectivo y después la rotación de inventario son vitales, ¿no? ¿Cuánto te demoras? Por ejemplo, las empresas mayoristas o el consumo masivo rota inventarios en 5 a 7 días, ¿ya? De hecho, hasta algunos en 3 días, que es una locura, ¿ya? Pero claro, porque es consumo masivo, son perecibles, etcétera, ¿no? Electrónica de consumo puede rotar en 3 meses, ¿no? Entonces, si ustedes importan laptops, celulares, etcétera, 3 meses creo que está bien, 4 meses podría ser, ¿no? Y tienes que tener en cuenta también, si te vas a meter electrónica de consumo, a celulares, etcétera, algo que se llama spare parts, ¿no? Los spares, que son básicamente repuestos. Tienes que tener en cuenta los RMAs, tienes que tener en cuenta algo que se llama DOA también. Acá podemos hablar otra hora más, ¿ya? Pero el DOA significa que el equipo llega muerto, o sea, es dead on arrival. Entonces, cuando un equipo llega muerto, lógicamente se tiene que hacer cargo el fabricante, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que buscar buenos proveedores que les cumplan las garantías, quien te dé soporte, ¿no? Después tienes que negociar el crédito, tu línea de crédito. No puedes siempre estar pagando el 100%. Puedes lograr después un 30-70, 50-50, 20-20, crédito directo hasta llegar. Hay unos que te dicen, ok, págame recién cuando salga el barco, porque acá hay de repente tiempos de producción, eso no lo sabes. Tienes que tomar en cuenta todas esas variables y ver, ok, ¿cuánto tiempo demora desde que pongo mi primer dólar hasta que empecé a vender, ¿no? Entonces, a nivel de importaciones, claro, todo el mundo te dice, ay, busquen Alibaba, este proveedor. No, así no es. A nivel de negocios, importando más de $2 millones en los últimos años, esto es lo que realmente funciona y lo que las empresas lo manejan, ¿no? Grandes retailers tienen esto de aquí y los grandes retailers también tienen muertos. Los muertos son los que no rotas y que es dinero prácticamente muerto y tienes que meterlo debajo de la alfombra, ¿no? Entonces, nada, eso ahí es lo que diría a nivel de importaciones. Espectacular. Porque justamente están preguntando si estuvieras comenzando desde cero, ¿qué importarías y qué no? Mira, yo lo que haría es primero ser un distribuidor local, ¿ya? O sea, hay un montón de importadores. Entonces yo primero, para aminorar el riesgo financiero, buscaría comprarle a alguien de aquí de Perú, ¿no? Algo en lo que yo tenga experiencia en realidad, ¿no? Si yo sé de celulares o sé de computadoras, me meto a eso, ¿no? Entonces compro acá local, busco el mejor costo y empiezo a rotarlo. Puedo utilizar el dinero del cliente incluso para no utilizar mi propio dinero en comprar y hacer mi inventario, ¿ya? Entonces, ¿cómo es esto? Sino que le dices a tu cliente, oye, ya, yo te lo vendo a 100, tú lo compras en 80 y recién cuando te paga tú compras, ¿no? Y se lo das. Entonces vas apalancándote el dinero del cliente, ¿ya? Entonces vas ganando experiencia y una vez que tengas experiencia, tengas clientes, tengas mercado, recién te vas a importar, ¿ya? Eso es lo que yo recomendaría. Acá la gente dice, no, anda de frente a importar. No es tan sencillo. Yo creo que este paso es mucho más seguro, que te da mucho más flexibilidad, que arriesgas menos dinero, trabajas más tiempo, es mucho más sencillo empezar, mucho más barato empezar, ¿ya? Hay de todo para importar. A nivel de exportar, no sé, a mí me gustaría exportar aceite de oliva, no sé, algo así bacán, y de alto ticket. Y ¿qué más? Creo que a nivel de tecnología hay bastante por importar, puede ser todo el desarrollo de smart houses, ¿qué más? O tonterías también, ¿no? A veces se ponen de moda tonterías y uno tiene que estar viendo trends dentro de China, dentro de Google, etcétera, y a veces puedes sacar provecho de eso, ¿no? Yo importé, por ejemplo, yo aproveché todo el tema del COVID de la siguiente manera. Como mis proveedores chinos me dijeron que estamos encerrados, llévate mascarillas. Entonces empezamos a importar algunas mascarillas y cuando empezó todo el problema acá, nosotros teníamos un stock de mascarillas y los pudimos vender a un buen precio. Y salimos de eso. Es como que fue un one shot porque no es nuestro core de negocio, entonces tampoco conviene estar metiéndose tanto eso. Hay gente que se ensartó con las mascarillas porque el timing fue incorrecto. Entonces ahí también tienen que tener en cuenta el timing, el release del producto, qué tan nuevo es, si va a salir una nueva versión, ¿no? Etcétera, para pegarla, ¿ya? Yo
creo que no es que no es tan sencillo como parece, ya que hay que tomar ciertas variables en cuenta. Aquí hay una pregunta muy interesante, creo que sí nos va a dar tiempo porque creo que fácil está media larga la respuesta, pero la primera es, ¿qué opinas del tema del arbitraje? Estamos viendo justo un montón de contenido que tiene que ver, más que todo, y empezó en Estados Unidos acerca de personas que hacen compras y hacen la venta por Amazon o hacen diversas... aprovechan mucho el tema de la diferencia de precio, de algo que puedes conseguir en cierto lugar y lo puedes vender en otro lugar más alto, ya que el precio de por sí ya la diferencia está hecha. Entonces, aquí la pregunta es eso, ¿qué opinas del tema de ese arbitraje? Y la segunda pregunta sería, ¿en Perú se puede? Hay muchas personas que quisieran saber si es que desde su casa, desde la comodidad de estar en su laptop, pueden tener este tipo de transacciones y ganar dinero de ello. Ahí, sinceramente, me agarras porque yo no manejo esto. A nivel de arbitraje no sé mucho. Me imagino que se están refiriendo a una especie de dropshipping, ¿sí o no? Más que todo, lo que consultan es por el tema de poder comprar un producto o adquirirlo y venderlo en Amazon o en una plataforma ya de por sí, con la diferencia de precio que pueden encontrar. Entonces es básicamente, oye, ¿qué producto está interesante? Que veo que en Amazon está con un precio más alto de lo que voy a adquirir y hacer la venta. O sea, creo que está bien, ¿no? Que es una oportunidad y que la deben aprovechar, ¿no? Pero sinceramente no te puedo dar consejos porque el concepto de arbitraje en sí, dentro de lo que estamos hablando de importaciones, no lo conozco muy bien. Entonces no quiero dar un mal consejo. Pero sí, todo aquello que sea compra barato y vende caro, hay que tener cuidado en otra vez el tema de financiamiento y rotación, ¿no? Porque ese vendo caro, si es que no lo empiezas a vender y no quieres ajustar, a veces vas a tener que, o sea, se puede quedar en ese precio y puede ser muy caro, tienes que ver el mercado y dices, oye, no me quiero quedar con esto acá, y invertí, entonces a veces hay que ajustar porque nuevamente importa la liquidez, ¿no? Una última consulta, Franco, para poder ya cerrar esta espectacular mentoría que nos ha podido dar en respecto a la empresa familiar y también empresas que trabajan el tema de importación, ya sea directa o indirectamente. ¿Qué es lo que considerarías recomendable cuando recién estás comenzando en la parte gerencial? Esa es una pregunta que nos han dejado desde el Zoom. Ya. Definitivamente hay que liderar con el ejemplo, ¿ya? Entonces, si es que tú puedes aplicar muchas cosas, OKRs, KPIs, ciertas metodologías, etcétera, pero si tú no lo haces, si tú no lo cumples, los otros tampoco lo van a hacer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo tengo, primero tengo que tener recursos, ¿no? Para estar muy atento. Entonces, nosotros hemos invertido en un ERP 100% cloud y en toda la plataforma de Office 365 y todo lo que es Teams, ¿ya? Entonces tenemos eso y eso nos permite que la información esté cruzada por todos lados. Entonces yo tengo una carpeta donde tengo un Word con cada trabajador y los trabajadores me escriben sus reportes semanales. Cada semana igual tenemos una reunión en base a la revisión de los reportes semanales. Entonces, ¿eso a mí en qué me ayuda? Que yo estoy avanzando con mis cosas, me meto a ver los reportes y veo, ok, acá necesito ayudarlo, acá no, esto está bien, esto está mal, corregir, ¿no? Etcétera. Y de esa manera todos vamos avanzando. Pero lograr eso me ha tomado por lo menos 2 meses, ¿ya? Hasta un poquito más, y yo tenía que ser el ejemplo. Yo era el que primero ponía mi reporte y yo se los enseñaba a todos. Hay que hacer esto, ¿no? Entonces, lo mismo, si es que uno quiere hacer OKRs o lo que sea, es... Si tu organización es pequeña y estás empezando, tienes que conocer a tus trabajadores de todas maneras, o sea, saber cuáles son sus miedos, qué es lo que quiere, cuántos hijos tiene, a quién quiere más, todo, etcétera, hasta si tiene trampa, en verdad, ¿ya? Tienes que conocer bien a tus trabajadores, ¿ya? Entonces, claro, a medida que la organización crezca ya es mucho más difícil, ¿no? Pero al inicio sí hay que conocerlos bien y ir viendo también qué los motiva, ¿no? Un error mío, por ejemplo, el año pasado fue, yo considero que contraté un buen recurso, de hecho nos trajo oportunidades de ventas bien bonitas, bien grandes, pero de un día para otro renunció, ¿ya? Y aquí, ¿qué pasó? Que yo no me adelanté a una negociación, me agarró por sorpresa, y no era tan sorpresa, porque yo ya me imaginaba que esa persona podía estar buscando irse a otro lado, y
eso como que me ha quedado de lección, ¿no? El no yo siempre adelantarme, lo que les decía, ¿no? Llegar hasta que ese talento sea tu accionista, ¿no? Entonces, hay que estar hablando constantemente. Ahorita yo tengo un chico que trabaja conmigo, el asistente, y la verdad es que el trabajo ha sido muy espectacular, entonces decidí renovarlo y subir el sueldo, ¿no? Entonces, hay que adelantarse, ¿ya? Genial. Hay un par de preguntas más, creo que si nos da el tiempo. Hay una de Milagros en el Zoom que dice, si ya importamos, ¿cómo puedo escalar? Si ya importamos, ¿cómo puede escalar? A ver, a nivel de importación, ¿qué cosa importa? Porque a nivel de importación tú tienes básicamente la importación, la ganancia de la importación, y luego tienes que vender alrededor de eso, de esos productos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso lo que yo hago es, ahora vendo servicios de reparación, vendo repuestos, ¿no? Consigo mejores dentro de los repuestos, entonces tengo mayor margen, ¿no? Los servicios son un margen y una ganancia bastante fuerte y busco complementos, ¿no? En este caso, en mi caso, yo puedo vender software también que complemente al hardware que importo. Eso me permite vender más, tener más flujo de caja, etcétera, ¿ya? ¿Cuál es el camino natural con las importaciones? Es que yo traigo, a ver, mira, ya la última pizarra, ¿eh? Yo traigo, no sé, un equipo A, traigo el equipo A y con este equipo puedo marginar, imaginemos, un 45%, ¿ya? ¿Qué ocurre? El mercado se da cuenta que pega todo y empiezan a salir competidores, entonces este margen lógicamente empieza a reducirse, ¿ya? Entonces, no sé, pues, te llegas a estar un 25. Entonces, ¿qué hacemos? Con el dinero que esto nos ha generado, buscamos equipo B, equipo C, equipo D, equipo, etcétera, ¿ya? Vamos rotando hasta a encontrar productos que nos den mayor rentabilidad y lo ideal para los importadores, yo sugiero que hagan marca propia, que trabajen mucho el branding, ¿ya? Para eso diferencia mucho sobre una competencia feroz de precios, ¿no? Entonces, dar valores agregados a tu marca y a tus productos te va a diferenciar en el mercado, ¿no? Yo creo que ese es el camino para escalar. Y estudiar definitivamente el mercado. Si tu mercado está saturado, de repente es momento para virar hacia otro lado, ¿no? Excelente. Hay una última pregunta, esta sí de verdad, de veritas que es la última. Aprovechando también el tema de importación. Franco, ¿recomendarías el tema de importar carne, especialmente cortes caros acá a Perú? No sé nada de eso, pero puede ser. Yo soy un adicto al jamón español. La verdad es que desayuno eso bastante. Así que sí, claro, los jamones ibéricos, ¿no? Creo que sí hay mercado, pero es muy nicho, ¿no? De repente en ciertas provincias no se está atendiendo, pero es muy nicho. Entonces no sé qué tanto puedas crecer. Ya no sé qué tanto se puede crecer. Habría que medir cuántos restaurantes están dispuestos a comprarme, si es que voy a poner un punto de venta o no, si es que la gente consume eso o no, ¿no? Eso ahí habría que analizar, como todo, ¿no? Franco, unas últimas palabras con qué quisieras dejar al público que está chequeando esta presentación, este evento en el Mentor. De nuevo, son gente que ya está emprendiendo o que está a un paso de comenzar su emprendimiento y quisiera, de repente, un último consejo que les pudieras dejar. Yo creo que siempre hay que tomarse un tiempo para escribir objetivos, estrategias, deseos, sueños e ir armando este plan a largo plazo, ¿no? No siempre, muchas veces el emprendimiento, bueno, las empresas, ya porque acá somos empresarios, nos absorben en la operación y no le damos tiempo a la estrategia, al plan a largo plazo. Entonces, siempre tiene que haber 1, 2, 3 horas a la semana para enfocarnos en ello, ¿ya? No es sencillo, toma tiempo, pero hay que hacerlo. Si no lo hacemos, el mercado te come, hay otro que lo está haciendo y ese que lo está haciendo te va a sobrepasar. Entonces, siempre tómense un tiempo para planificar y escribir esto, ¿no? Buenísimo. Franco, ¿dónde te encontramos o cómo te encontramos? Me encuentran en LinkedIn como Franco Guerrero, me encuentran en YouTube y en Instagram y como Finanzas con el Chato. Y si quieren ya divertirse también me encuentran como Chato Memes. Excelente.
Excelente, Franco. Muchas gracias. Espectacular. Creo que queda chico con la información y la calidad de información que nos has dado. Y nada, el público está súper, súper contento con todo el insight, todo el feedback que has podido darnos, el storytelling de toda tu experiencia desde que iniciaste en la empresa. Y nada, ha sido un placer tenerte.